Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Fernando y esta es la palabra fiel, día 36. Comencemos. Y bueno, pues, ¿qué es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios ha sido manifestada hace 2000 años atrás por medio de Jesucristo, dándonos oportunidad de poderle conocer, de poder ser parte de ese pueblo santo por medio de la fe y crear un vínculo ciertamente entre ese poder tripartita y en nuestra vida, en lo individual. De manera que ciertamente nosotros hemos hallado gracia, hemos pues obtenido por parte de Dios esa misericordia derramando esa sangre en la cruz y sellando obviamente ese pacto, como les había dicho en el capítulo anterior, que nos hace parte por medio de la fe en ser parte de este pueblo santo. Y bueno, pues esa misericordia todavía al día de hoy y lo que reste para que estos días finalicen, pues obviamente el Señor a través de Jesucristo, pues Él seguirá manifestando esa misericordia a la vida de los hombres. Y bueno, pues el escuchar de un marco jurídico de 613 mandamientos que ni siquiera los primeros 10 cumplimos, oír del lago de fuego y asimismo del infierno, pues es sinónimo de miedo. Mas todos aquellos que realmente conocemos a Dios, pues Dios va pues quitando ese temor, quitando ese miedo, de manera que se va transformando en un día a día, en un vivir y ciertamente con esperanza que pues Dios pueda alcanzar a todas esas personas, pues aún aquellos que son parte de nuestras vidas, tan solo por el hecho de existir en el tiempo y en el espacio en el cual nosotros desarrollamos nuestras vidas. Todas esas personas que ciertamente son parte, no solamente como familia, sino conocidos, parte de nuestros trabajos. Y bueno, pues, ¿qué dice la palabra de Dios? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y ciertamente, como ya les había comentado, Dios, por medio de Jesucristo, nos da, pues, ciertamente la fórmula. Y la fórmula, pues, es el amar a nuestros enemigos, así mismo como a nuestro prójimo. Eh, y bueno, pues, dice mismo Jesucristo que la ley y los profetas se cumplen pues en el amor y la misericordia. Es por eso que por medio de la misericordia que Dios tuvo en nuestras vidas y nosotros al interactuar por medio de eh, ese vínculo que Dios mismo crea en cada uno de nosotros, nosotros podemos eh, dejar atrás ese miedo y, y ciertamente convertirse en fe, convertirse en esperanza para que todos aquellos, así como nosotros tuvimos oportunidad de conocerle, pues también Dios alcance a todas esas personas. Y ese miedo, más bien, ni el mismo miedo tenerle a la muerte. ¿Por qué? Porque obviamente Él, por medio de su palabra, por medio de ese vínculo que crea en nuestras vidas, podemos hallar misericordia día a día. Y así nosotros vamos reflejando esa misericordia en todas las personas que nos, pues vaya, que nos rodean, que son parte de nuestras vidas. Por medio de nuestros hechos, obviamente, por medio de manifestar, o más bien digámoslo así, darles, proveerles la necesidad física, pero sobre todo espiritual, porque habrá personas que a lo mejor te pidan una moneda, limpiarte tu parabrisas o te pidan una moneda tan solo porque tienen hambre y hay gente que a lo mejor no te pide nada,
pero que tú ves que tienes esa necesidad más que física, espiritual. Todas esas personas que nos rodean, sí hablando de compañeros, familiares, eh, gente de nuestro mismo trabajo o nuestros trabajos, pues es donde Dios quiere que manifestemos aún en nuestros enemigos esa misericordia. Como ya les había comentado, en algún momento me robaron mi auto y pues al día de hoy pues por medio de mis oraciones pues sigo manifestando esa, esa misericordia a sus vidas. Y bueno pues ciertamente por medio de la oración, por medio de la lectura, nosotros podemos crear realmente ese vínculo con Dios y podemos cambiar nuestra realidad, como ya lo habíamos visto en algún capítulo anterior, esa realidad de la cual se refiere Jacobo Greenberg por medio de sus estudios, y solamente por medio de ese vínculo, esa fe, nosotros podemos cambiar no solo nuestras vidas en lo personal, sino la vida de todas esas personas que ciertamente son parte de nuestras vidas, como ya se los había dicho, y llega el momento en el que tengan que dejar esta vida terrenal y aún sin conocer a Dios, por medio de nuestras oraciones ellos puedan alcanzar misericordia, porque a veces queremos que la gente esté convertida de manera que se cumpla eh, pues la manera en que nos han enseñado, y limitamos muchas veces el poder de Dios, limitamos su misericordia y a modo de que pues nosotros somos finitos y encapsulamos el poder de Dios, su misericordia, y no vemos cómo Dios tiene planes perfectos, no solo para nosotros, sino todas aquellas personas que son parte de nuestras vidas, aún siendo artistas, aún siendo cantantes, músicos, toda esa gente que son parte de nuestras vidas día a día, hablando del que te lava el parabrisas, aquel que hace malabares para que te des una moneda, o de aquellas personas indigentes que tal vez estén hundidos pues en esa soledad en la cual ellos se hallan. Todas esas personas pues obviamente, así como Dios por medio de Jesucristo nos manifiesta hace 2000 años su misericordia, nosotros de manera que vamos conociendo a Dios, pues vamos reaccionando de la misma manera como Él a nosotros nos enseña. Y bueno, pues dice así mismo su palabra. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, todos aquellos que tienen una necesidad no solo física, sino sobre todo espiritual. ¿Y quiénes son aquellos? Pues todas las personas que nos rodean. Porque como ya les dije en el capítulo anterior, no hay nada que nosotros hagamos fuera de esa dimensión espiritual o de esa, sí, de esa dimensión espiritual en la cual Dios, por medio pues día a día, por medio de Jesucristo, habla a nuestras vidas, aún no conociéndole, porque esto les parecerá fuera de lugar, pero antes de conocer a Dios, pues Él hablaba a mi vida, mas nunca le escuché, mas nunca supe que era Él. Ya una vez conociéndolo, pues solamente puedo entender que muchas veces me quiso, o más bien me habló y quiso que reaccionara de la manera correcta, lo cual no lo hice. Y es por default, ciertamente, por medio de mi hermano Pablo, el apóstol Pablo, pues Dios manifiesta su palabra, la cual dice que eh, ciertamente lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Es un punto en el cual, pues ciertamente no es nada fácil, pero siempre debemos de esforzarnos por inclinarnos hacia lo correcto, y si no está en nuestras fuerzas, obviamente, pues pedirle favor, ese favor a Dios para que Él actúe de manera que nosotros podamos, pues,
manifestar su misericordia, pero sobre todo su voluntad, no solo en nuestras propias vidas, sino en todas las personas que nos rodean. Y dice así, porque pues ciertamente los enfermos son todos aquellos que día a día reconocemos que Jesús es quien puede cambiar nuestras vidas, es quien puede cambiar en nuestra realidad. Y dice así, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, hablando de todas esas personas que a cierto tiempo, una vez al año, van de rodillas hasta cierta capilla para dar gracias a algo que pues Dios no te ha pedido, a algo que pues Dios no te ha exigido. Por eso dice que aprended misericordia quiero y no sacrificio, porque somos dados a querer sacrificar y a lo mejor hasta flagelar nuestro cuerpo, pensando que estamos haciendo lo correcto, pero es todo lo contrario. Pues lo que realmente debemos hacer es manifestar la misericordia a nuestros prójimos y aún a nuestros enemigos. Y bueno, pues dice asimismo, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ciertamente aquel que crea ser justo, que crea ser perfecto, pues no puede alcanzar ese perdón de Dios, no porque Dios no quiera perdonarle, sino porque en su idea, así como el enemigo, que ya lo habíamos visto, se enorgulleció, se envaneció y pues obviamente fue echado fuera del reino de Dios. Y pues ciertamente aquí Dios refiere que todos aquellos que reconocemos que pecamos, que no somos perfectos y que nos equivocamos, que queriendo hacer lo correcto nos equivocamos, y muchas veces hacemos lo incorrecto. Aún así, Dios manifiesta su misericordia día a día y no importa cuánto nos equivoquemos mientras tengamos un corazón dispuesto a querer hacer lo correcto delante de Dios. Es a eso lo que realmente se refiere. Y bueno, pues como ejemplo, mi padre, pues él no conocía a Dios como yo lo conozco, porque mucha gente lo conoce de oídas, pero sus ojos no alcanzan a ver el poder de Dios, como lo manifiesta Job, que de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Y bueno, pues ciertamente mi papá pues no conocía a Dios como yo lo conozco, y en el momento en el que él fallece, pues yo no lo vi arrepentido, o más bien no tanto que no lo viera, sino más bien no lo oí que se arrepintiese. Eh, y es ahí donde actúa nuestro ejemplo, nuestro testimonio y ciertamente el querer hacer lo correcto delante de Dios, manifestar esa bondad, manifestar esa diferencia que realmente los pueda, que cambie su realidad. eh, y obviamente por medio de ese vínculo que Dios crea en nuestras vidas y por medio de la oración, por medio ¿y qué es la oración? Pues es hablar, platicar con Dios así como yo lo estoy haciendo en este momento con ustedes, es de esa manera. Y bueno, pues mi padre fallece, mi papá fallece y ciertamente tenía la duda si él se había arrepentido y lloré amargamente como pues ciertamente, pues por él, eh, más sin embargo, eh, precisamente porque aprendí a crear ese vínculo con Dios tempranamente, leyendo y orando, en su momento, pues en ese mismo día, en esa misma noche, antes de ir al sepelio, Dios me contestó, le estaba preguntando si él había sido salvo y en ese mismo momento Dios me contestó y me dijo que ciertamente él había alcanzado misericordia de parte de Dios porque él lo puso en sus labios.
antes o segundos antes de que ese paro fulminante acabara con ciertamente su conciencia. Y bueno, pues Dios lo hizo y es ahí donde nosotros pues no, y yo he aprendido aparte de ese ejemplo pues a cómo Dios se mueve, cómo Dios manifiesta su misericordia aun cuando pues nosotros pues a veces detenemos, encapsulamos, como ya les había dicho, ese poder de Dios. Él es infinito y así como es de infinito, pues es su misericordia y Él actúa de muchas maneras en las cuales pudiera comentarles otros ejemplos, pero bueno, nos quedamos con ese y bueno, pues eh, el, el querer hacer lo correcto, el entender realmente lo que Dios quiere que hagamos, eso nos evitará el que digamos palabras pues fuera de lugar, que digamos palabras que puedan afectar a los demás, a los inocentes, como dice él en su palabra. Y bueno, pues eh, ese vínculo, cuando nosotros disponemos nuestro corazón, es el que hace que pues hasta ese temor a la muerte pues se vaya de nuestro ser, se vaya de nuestra presencia. ¿Por qué? Porque a través de su palabra pues vamos entendiendo cómo Él se mueve y cómo ese infierno, cómo ese lago de fuego, cómo esos 613 mandamientos, ese marco jurídico se va cumpliendo a modo de manifestar ese amor y esa misericordia a nuestro prójimo, aún a nuestros enemigos. Y es por eso que dice mi Señor Jesús que en el amor y la misericordia se cumple la ley y los profetas. Y bueno, pues dice así mismo su palabra de esta manera. O no sabéis, perdón, pues eh, os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿A qué templo se refiere? Pues al que construyó Salomón por parte de mandamiento de David, su padre, el rey David, a ese templo. Y bueno, pues dice mismo Jesús que Él es mayor a ese templo. Pues ya les había dicho que mismo Dios le dice a David que no, Él no necesita un templo, pues el estrado de sus pies es la tierra. Y precisamente porque queremos encapsular a Dios, lo queremos poner en un nichito, no dejamos y no alcanzamos a entender cuán grande es su conocimiento y sobre todo su misericordia infinita. Y bueno, pues dice así, eh, pues os digo que no hay mayor que, perdón, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Y ciertamente el nosotros, el conocer en este momento cuán grande es su misericordia, como ya les había dicho por medio del ejemplo de mi papá, que muchas veces pues puede sonar fuera de lugar para aquellos que lamentablemente son religiosos, lamentablemente son dogmáticos y si no es como se los enseñaron, no es, hablando de otra persona, hablando de un predicador, no es como tal. Mas sin embargo, cuando nuestra confianza está puesta en Dios, está puesta en Jesús, Él nos mostrará cuán grande es su misericordia y cuán grande es, tan así que Él, aun cuando esa gente pierda su vida, hablando de todos los que nos rodean, hablando de todos aquellos que son parte de nuestras vidas, en su misericordia, haciendo la voluntad de Dios de esa manera, obviamente Él tomará de ese mismo infierno a esas personas y les dirá que por causa tuya, por causa de tus oraciones, por causa de tu fe, ellos alcanzaron misericordia y les dará una oportunidad para que habiten juntamente en la vida eterna con Dios. Y bueno, pues esa es la misericordia de Dios. Leo sus mensajes, leo sus comentarios y nos vemos en la próxima.